uno varias posturas, ¿no? En este tiempo ya sobre lo que debemos o no debemos hacer como iglesia. Y yo creo que la Biblia es clara para nosotros en cuanto a que debemos confiar en el Señor, ¿sí o no? Yo les digo, nunca nos desdibujemos como iglesia, ¿no? Somos seres humanos y como seres humanos vamos a enfrentar muchas cosas, incertidumbres. No digo que a veces el temor no aparece, claro que sí, somos seres humanos y experimentamos ese tipo de sentimientos. Pero nosotros no vivimos por esos sentimientos, vivimos por nuestros principios, por lo que creemos, por lo que sabemos. Conocer a Dios no es saber algo de Él, es tener una experiencia, un encuentro con Él. Y eso debe darnos suficiente paz y tranquilidad para saber que estamos en sus manos y que pase lo que pase, estamos en sus manos. Ser hijo de Dios no significa que no pueda uno llegar un día a enfermarse, pero ser hijo de Dios significa que sabemos que aún en la enfermedad Dios está con nosotros. Pero yo quiero ir un poco más allá y quisiera que tuviéramos una iglesia que tenga ese tipo de fe, que cree que somos inmunes a ese tipo de cosas. Ahora, si alguien está mal, no vamos a decir que no tiene fe. Hay una tensión siempre en el evangelio, ¿me entienden? Pero yo sí quiero que creamos que nosotros estamos protegidos por Dios. Y si por algún extraño motivo, en esa misteriosa voluntad de Dios, alguno llega a estar algún día en una situación, no me refiero solo al coronavirus, cualquier cosa, pues sepa que Dios está ahí también. Y que nuestra esperanza es una esperanza para esta tierra y para la eternidad. Y si tenemos esa actitud, podemos traer esperanza a este mundo. Si no la tenemos, simplemente no hay esperanza. Si nosotros nos volvemos igual que todo el mundo, llenos de miedo, llenos de terror, pues vamos a tener muchos problemas. Ahora, creemos que hay que ser obedientes al gobierno cuando el gobierno, pues que es la autoridad, ¿no? Pero porque además el gobierno nos está pidiendo que hagamos algo que está en contra de la Biblia. Entonces por eso hicimos lo que hicimos y quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestro equipo de voluntarios acá de logística. De verdad que es un privilegio ser su pastor y con mi esposa pastorearlos. Es un privilegio para nosotros pastorear gente tan hermosa. Estuvieron acá, limpiaron todo, desinfectaron todo, lavaron, limpiaron, nos prepararon todo para que hoy estemos siguiendo las normas del ministerio y está muy bien. Organizamos hoy las sillas diferente, ¿cierto? Pero yo quisiera que no perdamos la alegría de vivir por las cosas que pasan. Bien, y aprovecho porque estoy comiendo chicle. Voy a sacar el chicle, pero quiero enseñar, o sea, lo hago por si de pronto alguien necesita escuchar esto, ¿no? Ayer que limpiamos, sacamos un montón de chicles de las sillas. Y la verdad, estamos en casa, esta es tu casa. Entonces yo lo que quiero explicarte es que cuando uno come chicle hace esto. Lo pone en un papel sin coronavirus y lo pone acá, ¿sí? Y lo bota en alguna caneca, no debajo de la silla. Porque yo en casa no hago eso, yo no me siento en el comedor de mi casa y pongo un chicle en el comedor de mi casa. Y sé que la mayoría o todos los que están por lo menos en esta reunión no son de los que ponen chicles en esta reunión, no, son los de la otra reunión. Bueno, vamos a ir a la predicación de la palabra. Por favor, ve a tu Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 3, y vamos a estar ahí orando y trabajando en el Génesis 3. Yo quiero que oremos para empezar esta mañana. Señor, seguimos en sintonía contigo. Te hemos cantado hoy lo que hay en nuestro corazón. Esa es una forma de orar, es una forma de adorar también. Y queremos empezar la enseñanza de esta palabra de una forma reverente. Sí, hoy especialmente siento esa necesidad, Dios mío, de pedirte que hoy obres en nuestros corazones en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Que tú hoy traigas esperanza, paz a nuestras vidas y que nos reveles hoy algo más de tu palabra. Hoy bendecimos cada congregación, cada lugar en donde se adora tu nombre. Protege a cada creyente, Señor, de la virosis y cuida nuestra Colombia. Bendice, Señor, a nuestras autoridades y a todos aquellos, aún aquellos que no creen en ti. Oramos para que los cuides, para que protejas sus vidas, para que cuides nuestra economía, para que cuides todo lo que viene en los próximos meses y que veamos milagros a partir de hoy, Señor. Que nosotros entendamos que tú en medio de las circunstancias difíciles puedes también hacer milagros. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Un traductor misionero se esforzaba por encontrar una palabra para
el término obediencia en el idioma en el que quería traducir la Biblia. Esto es una cosa que me apasiona mucho de los misioneros. Los misioneros, cuando van a las tribus indígenas o van a otra cultura, tienen que llevar el mensaje del evangelio y tienen que traducirlo de una forma que ellos lo entiendan, lo ponen en su palabra. Esa es una obra muy hermosa. Y uno de estos misioneros quería traducir la Biblia y no encontraba en ese idioma un término para obediencia, porque era una virtud que rara vez en ese lugar, en esa tribu, la gente practicaba. No eran muy obedientes, entonces no era común hablar de obediencia. Cuando regresó a la casa ese día, en medio de esa comunidad, silbó al perro, y así cuando uno le hace al perrito y el perrito viene, y el perrito efectivamente obedeció y llegó corriendo a toda velocidad. Un nativo que estaba con él, al ver eso, le dijo con admiración en su lengua nativa: tu perro es todo oídos, tu perro es todo oídos. Inmediatamente el misionero supo cuál era la traducción que tenía que utilizar en esa tribu para hablar de lo que significa ser obediente: todo oídos. Y de eso quiero hablarte hoy, de la importancia de ser todo oídos con Dios, de la importancia de estar sintonizados con Dios, de escuchar a Dios. Y hay una conexión muy importante entre lo que pasa en nuestra vida y, por supuesto, el estar sintonizados con Dios. El escuchar las órdenes, las instrucciones nos trae tranquilidad. Yo te aseguro que tú llegas hoy, te sientas y ves lo que hemos hecho y dices: estoy más tranquilo porque hemos seguido unas indicaciones del gobierno. Entonces estamos tranquilos, tenemos una distancia prudente, los hemos recibido con desinfectante, muchas cosas que todos hoy estamos trabajando. Hemos sido obedientes, hemos sido todo oídos. ¿A qué? A la instrucción del gobierno. Y eso nos trae tranquilidad. Eso nos permite estar acá reunidos esta mañana. Hoy vamos a hablar de lo que significa ser todo oídos para Dios. Hoy quiero empezar en Génesis 3 con un hombre que fue todo oídos en una situación tremendamente crítica en su momento. Era una situación muy difícil la que estaba viviendo este hombre, y él prestó total atención a lo que Dios quería decirle. Es la historia muy conocida de un personaje llamado Noé. ¿Sí? ¿Alguien no ha escuchado de Noé acá? Puede ser que hoy en día las personas no escuchen mucho las historias bíblicas, pero creo que todos nosotros sabemos quién era Noé. La historia de Noé está en el capítulo 3 del libro del Génesis y toma lugar en un tiempo en donde el entorno era muy difícil. Y déjame explicarte en el versículo 5 del capítulo 3 cuál era ese entorno. Dice allí que la maldad del ser humano en la tierra era ¿qué? Génesis 3, 5. 6, perdón, me equivoqué. Génesis 6, 5. Qué bueno, están atentos, gracias. La maldad del ser humano en la tierra dice que era ¿qué? Muy grande, extrema, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Si hoy vienes por primera vez o si no has estado en los últimos domingos, voy a invitarte a que conectes con las últimas enseñanzas que hemos hecho, que están en línea, y vas a entender un poco más lo que voy a hablar hoy, aunque no necesitas escucharlas para entender lo que voy a enseñar. Pero está diciendo que todo tendía al mal. La semana pasada discutimos acerca de eso, del bien y del mal, y qué significa realmente el mal y qué significa realmente el bien, y todo tiene que ver con diseño, como vamos a repetir algunas cosas esta mañana. Pero era una situación muy difícil. La maldad del ser humano en la tierra era muy grande y toda la gente solo pensaba en hacer el mal. Era difícil porque significa que la gente no estaba alineada con Dios, la gente no prestaba atención a lo que Dios decía, la gente no tenía oídos para Dios. Dios había hablado, pero ellos estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería que ellos hicieran. Y como consecuencia de esto, leemos en el versículo 6 allí de Génesis 6 que se arrepintió ¿quién? Dios, y le dolió el corazón. Bueno, arrepentirse, ese es un término que genera polémica y problemas siempre cuando hablamos de Dios, porque hay personas que toman esto y dicen: pero ¿cómo es que Dios se arrepintió? Luego Dios no es soberano, luego Dios se equivocó cuando creó al ser humano. Quiero poner muy claro este texto acá para poder avanzar. La palabra que está allí en el hebreo significa en realidad lamentar, haber hecho algo, lamentar haber hecho algo, pero no en el sentido de que Él no pensó que eso iba a pasar. No es que Dios no sabía que el ser humano se iba a equivocar.
No es que Él no sabía cuando creó al ser humano que el ser humano se iba a alejar de Él en muchos aspectos, se iba a buscar el mal, sino que Él ya lo sabía, y lo que podemos traducir de una forma más exacta es: a Él le pesó el corazón. Hay unas traducciones de la Biblia que ustedes van a encontrar que dicen: y le pesó, le dolió el corazón. Vamos a ponerlo de esta forma: lamentó, le dolió, sintió. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido defraudado por alguien a quien amaban? ¿Sí o no? Ustedes sienten eso por una razón: porque Dios siente. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, por tanto nosotros sentimos al igual que Dios. Dios no es un Dios lejano que no siente, no es una energía impersonal. Dios es personal. Él experimenta sensaciones, sentimientos. Y a ti te duele algo porque fuiste diseñada a la imagen de Dios. No es malo sentir, es normal sentir. Los cristianos a veces queremos negarnos a las cosas que sentimos. No nos dejamos mover por los sentimientos lejos de Dios, pero reconocemos nuestros sentimientos por una sencilla razón: porque Dios siente. Lo que la Biblia describe es un Dios cercano. Si Él fuera un Dios de esos que no le importamos, pues realmente no sentiría nada, no sentiría ningún dolor en su corazón. No es que Él no sabía que íbamos a pecar. Lo que la Biblia está diciendo es: Él sabía que íbamos a pecar. Nos creó a pesar de eso, pero le duele que pequemos, le duele que hagamos mal, le duele que no prestemos oído a sus enseñanzas, le duele que nosotros hagamos el mal a otros o que nos dañemos a nosotros mismos. Es lo que quiere decir ahí el texto bíblico. Porque en últimas, como aprendimos la semana pasada, la maldad no es otra cosa que ir contra el diseño de Dios. Y si tú alguna vez has querido a alguien enseñarle algo bueno y esa persona no lo ha hecho, ¿cómo te sientes? Lamentas, sientes dolor, sientes tristeza. Seas padre, seas líder, seas profesor o profesora, cuando tú sabes lo que es bueno para alguien, sabes cuál es el diseño, como aprendimos la semana pasada, y esa persona no lo hace, ¿cómo te sientes? No quiere decir que quieres que alguna vez no pienses cosas como: ay, yo no debí no debí relacionarme con esta persona. A veces lo pensamos, pero no es que al final del día sea lo que quisieras, porque amas a esa persona. Dios siente, y Dios en ese momento experimenta un dolor tremendo porque la gente le ha abandonado. Y por eso es que Él busca a alguien que le preste oídos, que lo escuche y entonces lo obedezca. Ese es mi tema esta mañana: la obediencia. Prestar oídos a Dios significa ser obediente. Y hoy quiero que analicemos qué es eso de la obediencia, que hemos hablado tanto, que enseñamos tanto y que a veces comprendemos tan poco. La obediencia no es otra cosa que un estado de conformidad con el diseño. ¿Sabes? Me puse a darle vueltas a la Biblia en el hebreo y encuentro que los términos que utiliza la Biblia para hablar de obediencia tienen que ver con la conformidad con un estado específico. Volvemos a enlazar con el diseño. Obedecer no se trata de cumplir una serie de normas de moral arbitrarias que quieren dañar nuestra vida, sino se trata de estar en conformidad con un diseño. Eso es ser obediente. Comprender esto puede transformar la manera en que vemos la obediencia. Bíblicamente, la obediencia se trata entonces de mantener una vida que es continuamente moldeada en conformidad al diseño de Dios. Todo el tiempo estoy mirando el diseño de Dios porque sé que es bueno, porque sé que es lo mejor, porque sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, porque sé que Él sí sabe cómo son las cosas. Y entonces yo quiero moldear mi vida de esa manera. Luego, la desobediencia no es otra cosa que ir en contra del diseño y causa dolor al corazón de Dios, tristeza al corazón de Dios. Noé era un hombre que tenía oídos para Dios, y Dios quiere gente que sea todo oídos para comunicar sus planes y sus propósitos. Yo quiero preguntarte hoy una de esas cosas que creo que son obvias. Quiero preguntar aquí: ¿quién quiere que Dios le hable? Levánteme la mano. Yo quiero hoy ver manos arriba, ya que no podemos tocarnos ni nada de eso, pero hoy quiero ver manos arriba. ¿Quién realmente quiere que Dios le hable? Por favor, déjeme la mano arriba. El que no quiera está bien, no lo puedo obligar a eso. Todos queremos que Dios nos hable. Ahora les hago esta pregunta: ¿para qué quieren que Dios les hable?
para muchas cosas en la vida. Pero déjenme les cuento un ejemplo de hace muchos años cuando yo empezaba en la vida cristiana. Era muy jovencito y estaba haciendo mis estudios de teología básica. Y recuerdo que en la iglesia una noche íbamos a ir a un tiempo de oración, algo así como lo que queremos hacer aquí con nuestros estudiantes de Punto College. Era un tiempo en donde queríamos orar, en donde los pastores querían orar por nosotros y querían de alguna forma pedirle a Dios que hiciera algo sobrenatural en nuestra vida, trajera dones, nos bautizara en el Espíritu, hiciera cosas muy lindas. Y resulta que yo ayuné todo el día, yo estuve ayunando todo el día, estaba súper emocionado, yo estaba en la universidad y estaba expectante de lo que iba a pasar esa noche. Entonces yo llego y tomo una buseta desde la universidad, que en esa época por la carrera 15, me acuerdo, hace muchos años, y yo iba en esa buseta para la universidad y voy sintonizado. Yo desde la mañana estaba orando, estaba leyendo la Biblia, estaba expectante a lo que iba a pasar y de pronto me siento y al lado mío iba una jovencita y empiezo a experimentar dentro de mí este pensamiento, lo que yo llamo una voz, una impresión, y es: háblale de mí a esta persona. Y yo estoy así como que, esto me lo estoy inventando yo, claro, estoy sugestionado, estoy ayunando, estoy orando, estoy pensando que no, esto háblame de mí. Y sentía con más fuerza, háblale de mí, y empecé a sentir pensamientos como: a esta persona le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto. Y yo no podía entender qué es lo que sucedía dentro de mí, ¿me entiendes? Pero me daba como, era un mareo, una cosa rara, sentía dolor de estómago, hormigueo, no sabía si me lo estaba imaginando o no. Y entonces yo en mi mente, escúchame bien porque Dios sabe que no miento, en mi mente pensé esto, dije: bueno, si ella me pregunta la hora, yo le hablo. Inmediatamente yo pensé eso, ella se volteó y me dijo: ¿tienes horas? Y entonces yo me quedé así como que: wow, ¿qué es esto? Estaba experimentando el mover del Espíritu Santo por primera vez de esa manera en mi vida. Y entonces yo digo: ¿esto qué es? No entendía muy bien lo que pasaba. Y de pronto yo llego y digo: voy a hablarle, pero ¿cómo le hablo sin que ella piense que yo le estoy cayendo? ¿Sí? O sea, ¿cómo hago para que ella no sienta que yo estoy coqueteándole? Bobo, ¿no? O sea, uno debería simplemente obedecer y ya. Y mientras yo estoy pensando todo eso, me demoré no sé cuántos minutos por esa carrera 15 y de pronto esta mujer se paró y se bajó de la buseta. Y yo me sentí la persona más desobediente. O sea, de verdad, yo me bajé de ahí, créeme. Y yo le decía a Dios: yo te pido que tú me hables, y tú me hablas, ¿y yo qué hago? No obedezco. Porque tal vez si me hubiera dicho otra cosa que a mí me convenía o me gustaba más, lo hubiera hecho. Pero si me dice algo que no es lo que yo quiero, no lo hago. Me da oso, me da pena. Muchas cosas pueden suceder. Por eso quiero que pienses muy bien esto. ¿Para qué quieres que Dios te hable? ¿Por qué vienes a la iglesia cada fin de semana, o vas a un punto de conexión entre semana, o te vinculas con cada una de las cosas que hacemos? En últimas, porque yo creo que todos anhelamos la voz de Dios. Y sabes, Dios nos habla todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no estamos dispuestos a escucharlo, porque no somos todo oídos. No somos todo oídos. Filtramos lo que Dios quiere decirnos, filtramos las cosas que nos conviene. Y eso nos impide que Dios nos comunique sus planes, que Dios nos muestre que tiene algo mucho más grande para nosotros, que va más allá de nosotros mismos. Y eso fue lo que hizo con Noé. Me encanta la historia de Noé. Hoy quiero darle ese giro a la historia de Noé. Él tenía unas características que están allí en el versículo 9 de Génesis 6. La Biblia lo describe que era un hombre justo y honrado entre su gente, que siempre anduvo fielmente con Dios. Wow. Justo. O sea, él estaba caracterizado por unos estándares de moralidad, de justicia muy importantes. En medio, bueno, yo creo que no era tan difícil si lo piensas bien, porque si la tierra estaba llena de maldad y la gente solo pensaba ser malo, pues ser como bueno era como fácil. Por lo menos sobresalir del estándar moral común era más o menos sencillo. Pero quiero decir que realmente Noé se distinguía. Es lo que dice la Biblia. Honrado, íntegro, en realidad podríamos traducir. Era una persona que era la misma siempre. Integridad significa de una sola pieza. Yo soy el mismo en la iglesia, soy el mismo en casa, soy el mismo en el trabajo, soy el mismo siempre. Yo no necesito poner caretas, no necesito tener apariencias. Yo soy el mismo siempre. Y ese era Noé. Era un hombre íntegro, al que nadie podía hacerle un reproche, nadie podía cuestionar y decir: no, es que tú nos dices ciertas cosas, pero tú en tu casa no las haces. Era un hombre íntegro.
Y dice que anduvo fielmente con Dios, caminaba con Dios. ¿Sabes? Yo creo que estas características de Noé no era porque él era muy bueno o mejor que tú y yo. Creo que esas características se daban porque él caminaba con Dios. Y como lo he dicho siempre, aquel que anda entre la miel, algo se le pega. Cuando tú caminas con Dios, algo pasa. Hay algo que sucede cuando tú estás en intimidad con Dios. Hay algo que pasa. Uno no se suelta de Dios, no porque uno crea que es muy perfecto. Al contrario, uno no se suelta de Dios es porque es muy imperfecto. Por eso cuando alguien piensa que nosotros nos congregamos aquí porque nos creemos muy perfectos, está muy equivocado. Nos congregamos aquí o hacemos la búsqueda de Dios juntos porque somos conscientes de que sin Dios realmente somos muy imperfectos y que Él es el único que nos puede transformar. Noé caminó con Dios y en esa relación, en esa perseverancia con Dios, se producen estas características de justicia, de integridad. Es Él el que nos va transformando. Y por eso en el versículo 12 el Señor dice que al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, llamó a Noé, le comunica a Noé lo que va a hacer. Sabes, yo creo que Dios está deseoso de comunicarte a ti lo que Él quiere hacer en este tiempo. Yo creo que Dios está deseoso de comunicarte a ti el papel que tú, escúchame bien, tú tienes que jugar en medio de este tiempo. En tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que estás, en tu universidad, Dios te escogió a ti para un plan, para algo muy particular. Podemos ver oportunidades o podemos ver problemas. Claro, podemos ver el problema del coronavirus o podemos ver la gran oportunidad de predicar la esperanza en medio de este tiempo. Este es el tiempo en el cual nosotros debemos alinear nuestros oídos, prestar nuestros oídos, tener oídos para Dios. ¿Qué quieres hacer en este tiempo? No salir corriendo, ¡ay, no puede ser! Esto está terrible, se va a acabar el mundo. Pues claro que el mundo se va a acabar. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora no sabemos cuándo. Pero Dios no nos dice que vivamos sin esperanza. Lo que la Biblia dice es que nosotros debemos transformar el mundo. Porque la forma en que se va a acabar el mundo es un poco diferente a la que mucha gente se imagina. Dios lo que va a hacer es una renovación de este mundo. Y nosotros tenemos un papel que jugar en esa renovación de este mundo. Entonces, Dios le comunica a Noé lo que va a hacer, le da instrucciones detalladas. Y sigamos allí en los versículos 14 al 22. Le dijo: constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con la puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. ¿Qué notan en esto que acabo de leer? Hay mucho detalle, ¿o no? La Biblia habría podido decir simplemente, le ordenó que hiciera un arca y chao. Pero hay algo increíble, nos da detalles, nos da las medidas, nos da cómo debe ser hecha. Todos los detalles. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ¿de qué? De detalles. Su diseño incluye detalles, es un Dios de orden. Y Él en la creación nos ha mostrado todo ese orden. Y si Él nos va a dar su plan, nos va a dar sus detalles. Él nos da detalles para el matrimonio, Él nos da detalles para las relaciones sociales, Él nos da detalles para las finanzas, Él nos da detalles para todo. Él tiene un plan para nuestra vida y Él nos da detalles. Algunos piensan que Dios es un Dios que no se deja conocer. No, Dios es un Dios que se deja conocer y nos da instrucciones claras. La pregunta es si tenemos oídos para sus instrucciones. Le dice allí todas estas cosas, pero me encanta el versículo 22 porque dice: y Noé, ¿qué hizo? Todo según lo que Dios le había mandado. Ahí está la clave. Noé tenía oídos. A Noé no se le pasó una sola instrucción de acá. Imagínense que Noé termina el arca y no hay puerta. O imagínense que Noé dice: no, eso está muy grande, vamos a hacerlo más pequeño.
O imagínense que Noé dice, no, pero yo mejor no llevo todo este alimento, llevo solo este que a mí me gusta. Noé siguió cada instrucción. Es más, a lo largo de ahí de los capítulos 6, 7, 8, 9, que es la historia del Génesis, de Noé en el Génesis, van a ver que él dice que él siempre tuvo oídos y que hacía las cosas como Dios le decía que las hiciera. Era todo oídos para Dios. Hizo todo de acuerdo, dice en otro pasaje, hizo todo de acuerdo a lo que Dios le dijo, tal como Dios se lo había mandado. Y aquí encuentro esta primera clave de la obediencia. La obediencia, para ser obediencia, tiene que ser total. Total, no es parcial. Yo no hablo de una obediencia parcial. La obediencia es total, absolutamente. Es completa. No es un pedazo. Sí, Señor, tú me dices esto, pero yo hago solo aquello. Yo estoy allí en esa buseta escuchando la voz de Dios. ¿Y qué? Empiezo a pensar. Pero ¿y cómo le digo? No, Él ya me está diciendo lo que tengo que hacer. Yo ya tengo las instrucciones de lo que tengo que hacer. Pero empiezo a pensar de más en cuanto a sus instrucciones. Creo que Noé no inventa, no manipula las instrucciones. Solemos manipular las instrucciones. Esta semana vi un video muy divertido en redes sociales de un niño al que la mamá le da dinero para que vaya y compre algo. No sé si alguien lo vio por ahí, pero estaba rodando. Y el papá está muerto de la risa grabando al niño, y el niño le da un dinero, no me acuerdo exactamente qué era, pero digamos que le dice, ve a comprar queso. Era queso, gracias, ve a comprar queso. Y le dan el dinero. Y el niño llega y adivine con qué llega. Con una Coca-Cola. Y el papá le dice, ¿qué te pidieron que compraras? Y él no sabe qué contestar, ¿no? Él está así como, queso. Ah, sí, ¿y qué compraste? Coca-Cola. ¿Y te alcanzó el dinero? Dice, sí, y me sobró, pero no me alcanzó para comprar otras cosas que quería. ¿No somos así tantas veces? Tomamos una instrucción, tomamos algo que Dios nos ha llamado a hacer y simplemente compramos Coca-Cola. Tomamos el atajo, nos vamos por otro lado porque nosotros sabemos más que Dios. Nosotros creemos que el diseñador no sabe tanto como los que hemos sido diseñados. El diseño dice una cosa y cuando tú te saltas el diseño, alguien se lastima, alguien queda mal. No es cuestión de obligarte a hacer algo que es malo para ti, es cuestión de alinearte con el diseño. Las transformaciones requieren oración. Si Dios dice ora, debes orar. Si Dios dice que tú necesitas orar para que tu familia sea transformada, pues ¿qué debes hacer? Orar. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Ayudarle a Dios. Si Dios nos dice que debemos perdonar, ¿qué hacemos nosotros? Es que tú no sabes lo que me hicieron. Dios, es que tú no sabes. O sea, Él no sabe. No, claro que sabe. Pero si Él dice que el perdón es una herramienta poderosa para sanar sociedades, para sanar familias, ¿por qué no lo hacemos? Porque empezamos a interpretar cómo es el perdón. Si Dios dice, ora por los que te persiguen, ¿no crees que hay algo sobrenatural y poderoso que sucede allí? ¿Por qué Jesús nos dijo, oren por los que los persiguen? Porque yo creo que son de esas armas espirituales que poco comprendemos, que si las llevamos a la práctica, el cielo se abre. Hoy les pregunto a ustedes, ¿quién quiere que Dios le hable? Y todos levantan la mano sin excepción. Entonces, ¿para qué queremos que Dios nos hable? Para que el cielo se desate en medio de nosotros. Es lo que quisiéramos que pase. Que la vida nuestra esté llena del reino de Dios, desatado el cielo en medio de nosotros. Yo quiero ver eso en mi vida. Y la manera de ver eso, ¿sabes cuál es? La obediencia. Y es una obediencia total, no es parcial. Porque yo puedo obedecer a medias, y si obedezco a medias, el cielo no se abre frente a mí. Pero si obedezco completamente, totalmente, el cielo se establece en medio de nosotros. La segunda cosa que noto acá es que en el versículo 22 dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Ahora la pregunta es, ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Bueno, ahí no hay una palabra que nos indique que lo hizo inmediatamente, pero quiero que pienses esto.
De acuerdo con la Biblia, cuando empieza la historia de Noé, Noé tenía 500 años. Cuando llega el diluvio, Noé tenía ¿cuántos años? 600 años. ¿Cuánto crees que tarda construir un arca en la época de Noé de las dimensiones que están ahí en la Biblia? Y cuando lo haces tú solo, porque no es que Noé tenía pues un montón de gente. Ahora sí, Noé tenía a sus hijos. Digamos que los hijos fueron juiciosos y le ayudaron. ¿Cuánto crees que esas 4 personas tardaron en construir un arca de esas dimensiones? Entonces, ¿cuándo Noé tenía que empezar a obedecer a Dios? Inmediatamente, apenas Dios le habló. ¿Viste mi ejemplo, en mi propia vivencia, lo que me sucedió? Por no responder inmediatamente al llamado de Dios, perdí una oportunidad de compartirle de Jesús a una persona. Porque no respondí inmediatamente al llamado de Dios. Así que para que la obediencia sea obediencia, tiene que ser ¿qué? Inmediata. No es mañana, no es pasado mañana, no es en un año, es ahora. Si Dios me llama y me dice es hoy, es hoy. Si Dios me dice es en un año, es en un año. Pero yo pienso que Dios le habló a Noé y él se puso en marcha porque sabía la tarea que tenía y fue inmediata, no porque sintiera ganas. Yo me imagino Noé cómo se sintió. Oiga, tengo que construir esto. Solo piénselo. Si le dijera a cada uno de ustedes, Dios, si cada uno de ustedes fuera Noé o Noela, ¿cómo se diría? Noelia, gracias mi amor, Noelia. ¿Sabes cómo se sentiría uno abrumado, sí o no? Pero Noé dijo, le pongo marcha a esto ya. Esto tiene que ser ya. Y él empezó a trabajar en el arca. Yo no veo que haya dicho, ¿y cuándo va a ser eso, Señor? Él no le preguntó. Yo no leo ahí en el texto que dijo, bueno, pero yo quiero que me digas cuándo va a ser. No, me encanta Noé. Noé dijo, listo, de una. Él no dijo, ay, voy a esperar unos días, como eso va a ser tan duro. Celio. Entonces voy a descansar una semana. ¿Sí te has dado cuenta cómo hacemos nosotros muchas veces? Sabemos que tenemos que hacer algo. Yo eso es una cosa que no entiendo mucho, ¿no? Porque he cambiado en eso, pero yo veo la universidad o el colegio y uno ve a las personas en la universidad la última noche trasnochando, ¿sí o no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y uno les pregunta, ¿y por qué estás trasnochando? No, porque mire, eso me tocó trabajar y hacer esta cosa para mañana. Y uno le pregunta, ¿y cuándo le pusieron eso? No, hace 3 meses. Yo tenía un compañero, yo estudié, mi pregrado es la ingeniería electrónica. Uno trasnocha como un loco en ingeniería electrónica. Yo tengo un compañero que quiero mucho, bueno, hace muchos años no lo veo personalmente, pero este hombre me llevaba un año más o menos en la universidad. Creyente, muy creyente, los dos abrimos un grupo de oración en nuestra universidad en esa época. Pero Roberto se llama, nunca trasnochó. Yo lo miraba y yo decía, ¿y cómo hace Roberto? Todos estábamos en los laboratorios hasta tarde en la noche trabajando y Roberto se iba a las 5 o 6 de la tarde del laboratorio. Roberto era súper organizado. Roberto sabía muy bien cuándo empezaba algo y cuándo lo terminaba. Nunca trasnochó y sus notas eran increíbles. Bueno, yo no sé, era una cosa tremenda. Pero te das cuenta que nosotros solemos posponer las cosas. Es muy de nuestra cultura. Lo dejo para mañana. Pero decimos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero no lo aplicamos. Hoy, él empezó inmediatamente. No voy a esperar el tiempo correcto, voy a hacerlo hoy porque Dios me está llamando hoy a hacerlo. No tienes que explicarme más, Dios. Tú me dijiste, yo comienzo hoy inmediatamente. Y la historia de Noé sigue allí y pasan los años y no nos cuentan los detalles de esos años, pero imagínense lo que fueron esos años de perseverancia, de trabajo, de constancia, de levantarse día tras día cansado y volver a construir y poder pasar a la gente que se burla y te dice estás loco y qué crees que estás haciendo y él seguía año tras año. Y entonces en el capítulo 7, en el versículo 1, el Señor le dijo a Noé,
Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y esto me cautiva aún más. La Biblia no dice, no sé si pasó o no, pero la Biblia no dice que Dios se le aparecía cada año a Noé y le decía: ¿cómo vas, Noé? La Biblia no dice que él se le aparecía cada 6 meses y le decía: no te preocupes por las burlas, Noé, yo estoy contigo. La Biblia solo nos dice que después de años de trabajo, un día Dios se le aparece a Noé y le dice: en 7 días cae el agua, hermano. ¿Qué tal que Noé hubiera dejado todo para última hora? 7 días trabajando duro, ¿sí o no? Pero no, Noé ya tenía todo listo. Dios le dice, yo no me imagino a Noé terminando allá. A ver, cierre, póngale algo allá para que no se entre el agua. No, yo me imagino que Noé, cuando Dios le dijo en 7 días, Noé ya había terminado. Había sido obediente y había dicho: listo, estoy listo. 7 días, estoy listo. Ya sé cómo es la cosa contigo, Señor. Yo obedezco, tú mandas. Mi obediencia es total, es inmediata, y yo estoy listo. Y entonces eso me da otra característica de esta obediencia que hay en la Biblia, que es tan maravillosa. Y es que para que uno pueda ser obediente a Dios, debe confiar en Dios. Para poder obedecer a Dios necesitamos confiar en Dios. ¿Cuánta confianza requeriría Noé para esperar todos estos años? ¿Cuánta confianza para no preguntarse: ¿y por qué tanta demora? No sé cuándo terminó el arca, pero seguro que la terminó y Dios todavía no le decía: viene el agua. Tanta confianza de Noé. Porque es que confiar significa creer en Dios aun cuando yo no vea que algo está pasando. Confiar en Dios a pesar de lo que las circunstancias me dicen, a pesar de que está haciendo un sol tremendo. Confiar en Dios a pesar de que todo el mundo hoy en el mundo está desesperado pensando que se acabó el mundo. No entrar en pánico. Creerle a Dios, confiar en Dios. Cuántas burlas, cuántos pensamientos equivocados, cuántas mañanas de levantarte y pensar: me equivoqué, ¿será que Dios sí me dijo eso? Y Dios se demoró, pero Dios estaba haciendo algo. Y aquí es donde quiero rescatar el carácter maravilloso de Dios que está en toda la Biblia y que la gente pasa por alto. Dios le dice a él: porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. ¿Y sabes qué me dice ese versículo? Que Dios se demoró todo eso para que la gente un día pasara al lado de Noé, viera semejante cosa y dijera: ¿por qué estás haciendo eso? Y te aseguro que Noé le dijo: porque Dios trae una inundación a esta tierra. ¿Y la gente qué hizo? No le creyó. Porque Dios en todo tiempo y en todo lugar y en todas las épocas ha querido darle oportunidades al ser humano, siempre. Porque el carácter de Dios está basado en su amor. Pero Él le dice: ¿sabes? Así lo leo yo, ese texto del Génesis. ¿Sabes? Todos estos años nadie más se te unió. Todos estos años no encontré a alguien más que como tú me obedeciera y tuviera oídos para mí. Así que como ya no encontré a otro justo en esta tierra, es hora de que subas al arca, porque en 7 días llega el agua. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos buses dejamos pasar en la vida porque no tuvimos oídos para Dios? ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar porque simplemente no perseveramos y nuestra obediencia no fue completa? Algunos dicen: pero ¿por qué a usted Dios sí le habla? ¿Por qué a esa persona, a su familia sí se le transforma? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta gente sí escucha a Dios? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Te pregunto, ¿has tenido oídos para Dios? No necesitas ser perfecto, no necesitas ser perfecta, solo necesitas tener oídos para Dios. Tu matrimonio necesita oídos para Dios. Tus relaciones necesitan oídos para Dios.
Y cuando escuchamos a Dios y obedecemos a Dios, entonces las consecuencias será que Dios estará con nosotros. Y es lo que me encanta, porque ser oídos trae bendición a nuestra vida. Tener oídos para Dios trae la bendición de Dios para nosotros. ¿Cómo debe ser la obediencia? ¿Qué es tener oídos? Uno, debe ser ¿qué? Total. 2 y 3, confiada. Y cuando esa obediencia se da en ese nivel de confianza, porque sé que Dios es bueno, que me ama, Noé sabía que Dios lo amaba, Noé sabía que Dios daba oportunidades, Noé por eso podía confiar en Dios, porque lo conocía y confiaba en su amor. Entonces las bendiciones de Dios llegan. En el versículo 16, allá del capítulo 7 dice: y luego el Señor cerró la puerta del arca. Una vez que subieron todos al arca, ¿quién cerró la puerta? Es que es lindo el detalle. Él es el que cierra la puerta. Hijitos, adentro, yo los respaldo a ustedes, yo voy con ustedes. ¿Sabes qué significa que Dios pone su mano para cerrar la puerta? Su respaldo. Cada vez que tú tienes una obediencia total, inmediata y confiada, esto no tiene pierde, tienes el respaldo de Dios. Dilo así: cada vez que tengo una obediencia total, inmediata y confiada, tengo el respaldo de Dios en mi vida. Créelo. Viene el respaldo de Dios. Su mano está sobre tu vida. La mano del Señor está sobre ti. Dice el versículo 23, muy duro: todos fueron borrados de la faz de la tierra, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. ¿Y por qué tomo ese texto? Porque podemos quedarnos en el primer paso, la primera parte del versículo: fueron borrados. No sabes en dónde me enfoco yo, en la segunda parte: y quedaron con vida otros. Cada vez que tú eres obediente a Dios de forma total, de forma inmediata y de forma confiada, Dios produce una nueva vida en ti. Dios produce otra cosa diferente en ti. Dios te ayuda a vencer un pecado, Dios te ayuda a vencer una adversidad, Dios te da luz en medio de las tinieblas, Dios se aparece y trae una vida nueva para ti. Al estar en el diseño de Dios, disfrutas la vida verdadera, la que Dios tiene para ti. Esas son las bendiciones de Dios. Y luego en el versículo 1 del capítulo 9 dice: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Hace años aprendí que la llave de la bendición es la obediencia. Hace años aprendí que cuando yo obedezco a Dios, Dios multiplica, me hace fértil. Hace años aprendí que cuando Dios me dice A es A, y cuando yo camino en A, la mano de Dios está conmigo, su respaldo viene a mí, y entonces veo la verdadera vida en mi vida. Y tal vez pensarás y dirás: no, es que es muy difícil eso porque somos seres humanos, yo no soy como Noé. Pues quiero explicarte que para eso vino Jesús a esta tierra. El Dios de amor se hizo hombre para enseñarte a ti y enseñarme a mí que es posible vivir de una manera correcta sobre esta tierra. ¿Sabes qué dijo Jesús en Juan capítulo 4 versículo 34? Wow, me gustaría que te aprendas de memoria este versículo. Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Sabes? Jesús está diciendo: mi vida entera es obedecer a mi Padre, el que me envió. Mi alimento. Jesús obedeció total, inmediata y confiadamente. Lo veo en todo el Evangelio. Por eso el Padre respaldó el ministerio de Jesús como hombre en esta tierra. Porque no olvides que Jesús es Dios, pero era hombre también en esta tierra. Y como hombre aprendió a depender de Dios, dice la Biblia, del Padre. Y por ello trajo vida, bendición y un nuevo pacto para nosotros. Así como el arca de Noé termina con este arco iris, el nuevo pacto donde dice: ya no arrasaré al hombre. Cada vez que vean el arco iris, recuerden que habrá vida. Jesús trae un nuevo pacto. Jesús obedeció total, inmediata y confiadamente para que tú y yo pudiéramos obedecer. ¿Y cómo sucede eso? Pues la Biblia nos dice cómo sucede.
porque obedecer es un asunto de amor. En Juan 14:15, Jesús nos explica lo que significa obedecer y engloba esto que quiero enseñar hoy. Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes, ¿qué? Me aman. Mire que Él pone primero el amor. No es una obediencia de los mandamientos porque toca, porque quiero obtener algo de Dios, porque soy supersticioso y si obedezco creo que me va a ir bien en la vida. No, obedezco a Dios, ¿sabes por qué? Porque lo amo. Y aquí está el detalle. Y Él dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y esta era una promesa que Dios había hecho desde la antigüedad, desde el pueblo judío al mundo futuro. En Ezequiel 36, cuando Él dijo: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. La obediencia total, inmediata y confiada solo se puede desarrollar en una relación íntima y personal con Jesús, en donde su espíritu es puesto en nuestro corazón y sus leyes son puestas en nuestro corazón y nosotros amamos a Dios y por eso nos apegamos a su diseño. Ese es el secreto de la obediencia. No es que vengas a la iglesia, no es que cumplas una religión, no es que hagas un montón de ritos, no es que por tus propias fuerzas quieras hacer un montón de cosas. Es que te enamores tanto de Dios, tanto de Jesús, que aprendas a amar lo que Él ama, que aprendas a amar su diseño. Porque si amas a Dios, amas aquello que Él ama, y si amas a Dios, amas a aquello que Él diseñó. Y si amas a Dios, eres todo oídos para lo que Dios tiene para decirte y para que Él te comunique su plan. La desobediencia no es otra cosa que ir en contra del diseño de Dios, y eso lo entristece. Y cuando yo amo a Dios, adivina que no quiero: que Él esté triste. Ahora, no porque Él necesite terapia, sino porque simplemente Él me ha amado tanto que yo no quiero hacer al menos que amarlo a Él. El verdadero amor es aquel que no busca lo suyo, sino que busca lo de la otra persona. Yo quiero buscar lo de Dios porque lo amo. Yo quiero que mi Dios sonría con mi vida. Yo sé que Él me ama y no necesito nada más para ganar su amor, pero porque lo amo, quiero todos los días obedecer su diseño y caminar con Él. Y yo te invito a pensar en eso hoy. ¿Estás caminando en el diseño de Dios? Dios quiere hablarte y revelarte sus planes. ¿Y dónde te los va a revelar? En la Biblia y a través de su Espíritu Santo. Biblia y Espíritu, los dos van juntos. Así que hoy te invito a que pienses y ores. Y me gusta terminar siempre reflexionando, porque a veces escuchamos cosas, pero no reflexionamos. Y quisiera que hagas algo hoy. ¿En qué área de tu vida esta semana crees que necesitas más obediencia? Empieza a pensarlo. Pero vas a devolverte un poco más. Y es: ¿por qué no puedes obedecer? ¿Será que todavía no confías o no conoces a Dios? ¿Será que todavía puedes reconocer que no amas lo suficiente a Dios? Y no te pongo esto o no esta pregunta para que salgas de acá con culpa y con vergüenza. Te doy esta pregunta simplemente porque me gustaría que salgas de aquí pensando qué vas a hacer. Puedes ser muy honesta con Dios o muy honesta y decirle: Señor, la verdad yo quiero amarte, yo no te amo. Y por eso hoy descubro que no te amo lo suficiente para obedecerte, porque no confío lo suficiente en ti.
Tal vez has confiado en el pasado en alguien que era autoridad y esa persona te defraudó y por eso te cuesta confiar aún en Dios. Pero quiero decirte que si conoces a Dios, puedes confiar en sus planes para ti. Él nunca te va a defraudar. Pero no lo busques porque Él tiene algo bueno para ti. Búscalo porque Él es lo mejor para ti. Enamórate de Dios. Yo me bajé de esa buseta aquella noche y le dije al Señor: yo no merezco nada tuyo. Yo te pido que me hables y no te obedezco. Así que yo no merezco que me ames. Y entonces, cuando llegué allí, las personas estaban orando y el pastor oraba por cada persona y la gente venía y él oraba y con sus otros pastores y pasaban cosas muy lindas. Yo veía que Dios les decía cosas, daba palabras sobre ellos y yo tenía miedo de pasar allí al frente. Y entonces yo le dije al Señor: yo no necesito que me digas que yo voy a hacer muchas cosas grandes en la vida. Yo solo quiero que me digas que me amas a pesar de lo que soy. Y cuando pasé ahí al frente, el pastor puso sus manos sobre mí. Él no me conocía mucho en esa época. No sabía que yo pasaba horas y horas estudiando la Biblia, el cristianismo. Yo salía en mi universidad y me metía a la biblioteca a estudiar horas y horas, y de pronto este hombre impone sus manos sobre mí y Dios le da esta palabra. Me dice: yo he visto todas las horas que pasas buscándome. Yo he visto cuánto lees, cuánto te esfuerzas por buscarme. Y sabes que cuando dijo esto el pastor, que yo sé que era la voz de Dios, me quebró. Dijo: y te doy gracias por buscarme. Pero quiero decirte algo: nunca olvides que el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría solo te las puedo dar yo. No está en el mucho estudio. Y yo sentí el amor de Dios inundándome y llenándome. Y entonces dijo: y por eso yo hoy te doy por profeta a las naciones. Y cuando dijo eso, yo caí al piso y empecé a experimentar una llenura del Espíritu Santo impresionante. Y entendí que Dios es un Dios de amor, de oportunidades. Y por muchos años no entendí qué significaba eso de ser profeta a las naciones, hasta hace unos años que he podido ir por muchos lugares predicando el evangelio. Dios es fiel. Pasaron más de 20 años para que yo pudiera ver eso en mi vida. Pero cuando Él me dijo que yo me preparara y que lo buscara, entonces lo hice. Y es lo que quiero decirte hoy: Dios te está llamando para que lo escuches, lo sigas, porque Él tiene un plan para tu vida y Él quiere que descubras en su amor el plan que tiene para ti. Señor, yo bendigo a cada persona que hay en este lugar. Abre su entendimiento. Dales el regalo de tu Espíritu. Que ahora tu Espíritu se pasee. Que te reveles a ellos como el Dios de amor, el Dios de paz. Y que ellos puedan confiar cada uno de sus días en ti, para que su obediencia pueda ser total, inmediata, basada en una relación de amor, no en una religión. Para que ellos puedan escuchar tu plan y tengan oídos para lo que tú quieres decirles. Que cuando tú les hables, ellos obedezcan, porque te aman y conocen tu amor y tu carácter, y saben que tu diseño es el mejor para sus vidas, y que a través de nosotros, Señor, traigas vida y bendición a esta tierra en este tiempo. Que traigas esperanza a nuestra nación, que traigas esperanza a nuestros corazones, que podamos recibir de ti el bautismo genuino de tu Espíritu, para que seamos la luz y la sal que esta tierra necesita. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.